Continuamos por nuestro viaje en la carta de Santiago y estamos ya posicionados en el capítulo 2. En el 1 hemos visto cómo la fe es probada de diversas formas. Y en el capítulo 2 estamos considerando la fe demostrada en el primer bloque del capítulo a través de la discriminación o la inclusión espiritual en la iglesia. Y en esta segunda porción del capítulo 2 vamos a entresacar dos versículos en la sección del capítulo 2, versículos 14 al 26. Vamos a leer versículos 14 y 24 que dicen así, de esta manera: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando la Biblia habla de salvación se refiere como algo grande, según Hebreos capítulo 2 versículo 3. Y la Biblia utiliza aproximadamente más de 20 términos que distinguen conceptos acerca de la salvación de la humanidad. Uno de ellos es el de justificación, que emplea Santiago aquí en el capítulo 2, versículo 24 que acabamos de leer. Ahora bien, una persona con conocimiento bíblico escaso podría creer que este pasaje nos habla de que la salvación, en el término de la justificación, es por obras. Por eso, en este momento, quisiera detenerme en este tiempo a pensar lo que la Biblia habla de la justificación y cómo este pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 24, se enmarca en todo el proyecto de esta gran doctrina bíblica. En primer lugar, entonces, presentamos a la justificación y preguntamos, ¿qué significa justificación en la Biblia? Yo quiero que usted piense en lo que nosotros vamos a hablar porque es la base para poder entender a toda esta sección de Santiago 2, 14 al 26. Muy bien, la justificación es una declaración judicial de inocencia en armonía con las demandas de la ley. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 25:1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Aquí es claro que los jueces no se van a dedicar a perfeccionar moralmente a los actuantes y a hacer mejor al hombre recto, sino que se van a dedicar solamente a vindicar su posición, considerándola como satisfactoria ante la ley de Israel. La justificación es un cambio de estado. Estamos hablando aquí en términos legales, es el cambio de una posición legal con respecto a la justicia de Dios. Como en un fórum o tribunal de justicia, la justificación es una declaración forense, es un acto judicial de Dios que consiste en declarar justo al pecador imputándole la justicia de Jesucristo. La justificación, esto es básico para entender, no se puede ganar ni merecer. Y en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador unido por fe, Dios declara que ese pecador ya no está expuesto a la pena que la ley suya sanciona, sino que lo restaura a su favor por su posición de rectitud, relación y recompensa. Esto es importante entonces tenerlo presente. Ahora, bien, se nos plantea un problema. El problema de la justificación se plantea a través de esta segunda pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez el que justifica al pecador? La Biblia habla de Dios y su justicia. Mire, por ejemplo, dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. El Salmo 111:3, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre.
Apocalipsis 15:3 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dios es justo. Pero también la Biblia nos habla de que Dios nos confronta con nuestro pecado. La Biblia habla del hombre totalmente sometido a la injusticia. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:29 dice allí, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. El pecado es efecto y experiencia dentro de un estado espiritual lejos de Dios, cuya paga es muerte, es condenación. Y ante esta pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y a la vez alguien que justifique al pecador? Tenemos tres opciones. Dios puede condenar al pecador, Dios puede comprometer su justicia para recibir al pecador tal como está, o, número tres, transformar al pecador en una persona justa. Ahora, si Dios puede ejercer esta tercera opción, entonces nos puede declarar justos. Job en la antigüedad expresó este problema en el capítulo 9 y el verso 2 y dijo, ¿y cómo se justificará el hombre ante Dios? Querido amigo, Dios pone en efecto la tercera opción y es transformar realmente el estado del culpable. Ahora, todos nosotros somos pecadores y debiéramos entonces enfrentarnos a la tercera pregunta. ¿Cómo es que se da la justificación del hombre ante Dios si Dios elige transformar al pecador? Si Dios elige hacer algo como para que él no cargue culpa, no lleve condena y pueda ser admitido como inocente, ¿cómo se da entonces ese proceso? En primer lugar, la Biblia dice que la justificación no será por el cumplimiento de la ley. Miren lo que dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? También la Biblia dice en Gálatas 3:10 que porque todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que hace la ley es abrir los ojos del pecador, pero nunca puede quitar pecados. La salvación no se da por la conciencia ni el carácter del hombre, no se dará por su conducta. Isaías 64:8 también nos dice lo siguiente, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es imposible que la justificación sea por nuestros méritos. No se puede merecer la justificación, ni tampoco conseguirla. Por tanto, la justificación ante Dios solo es posible por su gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se da este proceso? Si tenemos este panorama, vemos claramente que el hombre justifica al inocente, pero Dios justifica al culpable. Y aquí está la maravilla de esta doctrina en la Biblia. Lo vuelvo a repetir. Mientras el hombre justifica solamente al inocente en un tribunal, en el tribunal de la gracia de Dios, Dios justifica al culpable. El hombre justifica sobre la base del mérito, mientras Dios justifica sobre la base de su misericordia. Y esto comporta un proceso que vemos a continuación. En primer lugar, Dios debe descargar la culpa del pecador.
El pecado es un acto irreversible, por lo cual Dios no tiene alternativa. Debe exigir el castigo por toda la eternidad. Y esto comporta condenación eterna. Para que Dios no vea al pecador como culpable, debe quitar esa culpa. Para esto vino el Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo a salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Dice la Biblia también que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hubo uno santo, santísimo, puro, sin pecado, que fue capaz de llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Esto es lo que en la Biblia conocemos como la imputación. Y esto significa que Jesucristo, siendo perfecto, tomó mi maldad en la cruz y pagó en ella mi condena. La culpa, desobediencia y pecados del hombre fueron todos llevados por Cristo en la cruz. A la vez, allí la Biblia nos describe cómo fue ese momento donde en la cruz de Cristo Él ocupaba tu lugar y el mío. Dice la Biblia que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. También dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También la Biblia dice que en la cruz Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero también resucitado para nuestra justificación. La Biblia también nos dice que Dios nos ha librado de la potestad o el poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y también la Biblia nos dice cómo el Espíritu Santo aplica esto. Y dice también, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. He citado aquí Isaías 64:6, Romanos 1:18, Colosenses 1:13, Romanos 4:25, 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 3:18, 1 Corintios 6:11. Así que lo que ha sido la justicia que se exigió a Cristo, esto se ha convertido en la gracia para el pecador. Porque Cristo tomó tu lugar de culpable y condenado y mi lugar de culpable y condenado por habernos hecho Dios recto, pero por habernos nosotros desviado de la justicia de Dios. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahora la dinámica está en que la justicia del Cordero de Dios, Cristo Jesús, ha conseguido que Dios cargue al pecador arrepentido esa justicia del Señor Jesucristo. El medio para conseguir la posición de inocencia ante Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto llega al corazón de las personas a través de la fe, que es la confianza total del hombre en los méritos de Cristo y en pleno arrepentimiento por su culpa. Querido amigo, nuestros pecados fueron depositados sobre Cristo. Nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Nuestros pecados fueron eliminados por Cristo a fin de que su justicia nos fuera imputada. Ahora, este proceso de doble imputación, yo le imputo a Cristo mi maldad y Él me imputa a mí, me transfiere a mí su justicia e inocencia y por tanto mi justificación tiene resultados prácticos para la vida. Así hemos hablado de qué es la justificación, cómo se da la justificación en la Biblia, cómo puede ser
que Dios permanezca justo y a la vez justificando al pecador, preguntamos ahora, ¿qué resultados tiene la justificación en quien cree en Cristo? La justificación se extiende hacia el pasado y el futuro del creyente en Cristo. Tiene un aspecto negativo y uno positivo. En el aspecto negativo hay perdón de pecados en base a la justicia imputada de Cristo. Y hay separación de la culpa y el castigo. Esto quiere decir que toda persona que deposita su fe en el Señor Jesucristo y en su muerte en el Calvario y en su sangre derramada para liberarnos de la condenación del pecado, ya nunca más será confrontado con esos cargos. Acabamos de leer en la Biblia que Él anuló el acta de decretos que nos era a nosotros contraria. Por tanto, así dice la Biblia en Romanos 8:1. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amigo, amiga mía, en Cristo Dios ve al creyente eternamente recto, eternamente inocente, sin pecado y sin culpa por una sola razón. Cristo Jesús murió por nosotros, pero Él también ha resucitado. Y un aspecto positivo implica que la perfecta justicia de Cristo, como dije recién, nos es imputada. Y tenemos entonces el derecho legal de la vida eterna. Así como al estar sin Cristo, en estado de condenación eterna, enfrentando una condena contraria de paga eterna, de muerte por nuestros pecados, el que está en Cristo recibe el derecho legal de tener en vida eterna por fe. Por eso dice la Biblia en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más aún, otro resultado que tiene la justificación es que tú y yo tenemos el derecho de filiación por adopción. Juan capítulo 1 versos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente Cristo Jesús, en Cristo, Dios nos ve como puros e inocentes y no tenemos condenación si estamos en Él por fe. No solamente tenemos un derecho legal, ya que no estamos condenados a muerte, sino que ahora tenemos el derecho legal de vida, sino que tenemos vida, pero dentro de la familia de Dios por adopción. No solamente esto, sino que la justificación comporta un cuarto resultado, y es este resultado, un derecho de herencia y coherencia en Cristo. Dice Romanos 8:17, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Algunos otros resultados que tiene la justificación. Veremos ahora a continuación que la Biblia nos habla de que también tenemos por la justicia de Cristo imputada a nuestro favor libertad de acusación. ¿Cuántas personas hay así? Acusadas, encerradas. Y mire lo que dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay libertad de acusación. También en Cristo tenemos paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia nos dice que tenemos la capacidad de fructificación vital. Y aquí quiero que prestes atención. Filipenses 1:11 dice,
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y pongo allí Santiago 2:24 por la razón que dice Santiago allí: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que está queriendo decir Santiago aquí no es una contradicción con lo que estamos desarrollando. La obra es el resultado evidente, el resultado coherente, el resultado esperable de una persona que ha sido justificada por Cristo Jesús. Por eso Pablo le decía a los filipenses: ustedes serán llenos de frutos de justicia. Aún esa fructificación, esas obras son por medio de Jesucristo. Y esto es importante tenerlo porque aquí se planta Santiago. Santiago habla de la justificación en una perspectiva horizontal, es decir, cómo puede una persona que dice tener fe evidenciar esa fe a sus pares, a sus prójimos humanos. Y Pablo desarrolla toda la base que por gracia de Dios nos llega a nosotros de la justificación como punto de referencia vertical con Dios. ¿Entiendes la diferencia? Ahora, si yo soy justificado en Cristo por medio de la fe, por gracia de Dios, a través de la sangre de Jesucristo derramada, no hay otra opción que mi vida esté llena de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo y planteando Santiago. Y un resultado final de la justificación es la esperanza bendita y gloriosa de la futura glorificación. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es una maravilla, querido amigo, querida hermana, querido hermano. El que obra no es justificado, sino que el que es justificado es el que obra. Como decía en la antigüedad un teólogo, tratando de poner un equilibrio entre la proposición de la justificación por fe ante Dios de Pablo y la justificación a través de las obras a los ojos de los hombres de Santiago, lo resumía en esta frase. Escuche y preste atención. La obra justifica la fe que justifica al pecador. Lo vuelvo a repetir. La obra justifica la fe que justifica al pecador. Solamente todo esto es posible porque Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Y porque cuando nosotros, tú y yo, merecíamos la ira de Dios, el castigo y la condenación, eso fue llevado por Cristo Jesús allí. De manera que la fe que depositamos en Él hace de nosotros personas que Dios ve como justos, como si nunca hubiéramos pecado, como perfectamente inocentes para toda la eternidad. Te hago la pregunta, ¿tienes la seguridad de tu salvación? ¿Tienes la seguridad de que has encontrado en Cristo realmente por fe tu lugar en el Calvario y que te has arrepentido de tu maldad? No hay mérito, no hay obra que el hombre pueda hacer para ganarse su posición ante Dios. Todo eso es como trapo de inmundicia. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús, por su gracia, por la gracia de Dios, está gritándonos que nos ama,
Ahora Jesús está vivo y quiere que puedas entender, que puedas sentir y que puedas vivir, experimentar esta paz de Dios y esta esperanza sin igual que solamente vienen por estar justificados en Cristo Jesús. Te invito a que puedas reflexionar en este tiempo acerca de tu vida, que puedas preguntarte honestamente cuál es tu posición ante Dios. Los creyentes en Cristo son justificados judicialmente por Dios. Él declara inocentes a aquellos que por fe venimos a Jesús. Los méritos son de Cristo. La aplicación es del Espíritu Santo. La base es la gracia de Dios. El medio es la fe, porque ni tú ni yo estuvimos en el Calvario cuando Cristo derramaba su sangre, pagando el precio para justificarnos. Pero nuestra justificación es manifiesta porque Cristo venció la muerte y se evidencia, por tanto, por las obras. Y eso es lo que dice Santiago. En esta base nos vamos a plantar y en nuestro próximo encuentro vamos a ver cuáles son las evidencias de una fe muerta. Y vamos a hacer allí una autopsia a una fe muerta, pero también vamos a ver cuáles son las evidencias de una fe viva. Quisiera allí darte una oportunidad ahora, la oportunidad de que por fe puedas decirle al Señor que estás arrepentida de tu pecado, que has estado cerca de Cristo tal vez durante mucho tiempo, muchos años, yendo a la iglesia, tal vez confundido o confundida, pero sin paz de Dios, sin salvación, sin justificación. Porque te das cuenta de que tus obras no condicen la fe que dices tener. Y eso es sencillamente por la única razón de que necesitas ahora un encuentro con Jesús. Alguien dijo que todo esto es como un pájaro sin patas. Y esa es la ilustración clave que hoy te quiero mostrar, te quiero enseñar. Una persona que dice que tiene fe es un pájaro con alas, pero si esa fe no transforma su vida y su entorno en obras, como demostración externa de la realidad de su fe, ese pájaro con alas no tiene patas, no puede apoyarse. ¿Será ese tu caso? Quisieras ir en este momento a Cristo Jesús corriendo y diciéndole: Señor, sé y siento que soy ante ti culpable y te quiero pedir perdón. Hazme una hija tuya, hazme un hijo tuyo, hazme un heredero tuyo, hazme un coheredero de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Oh, cuánta maravilla hay en Él, cuánta gloria y gracia en esa cruz, y cuánta bendición hay, porque esa tumba quedó vacía. Toda esa transformación, ese cambio de estado, ese decreto espiritual autoritativo de parte de Dios está disponible para ti ahora. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, llegamos hasta tu presencia. Rogamos, Señor, que por fe hoy muchas personas puedan darse cuenta de su posición legal ante Dios, de condenación, pero también, Señor, de arrepentimiento ante la culpa. Y ruego, Señor, que esta gracia de Dios derramada en el Calvario pueda justificar a aquel que arrepentido clama a ti por salvación. Llénanos de paz, de esperanza, Señor, de frutos que sean coherentes con esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Honramos al Cordero de Dios. Derramamos, Señor, nuestro corazón ante Él
porque Él es digno de suprema alabanza. Y dejamos, mi Señor, que tu bendición, tu paz, tu esperanza nos llene en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.